Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. En este programa nos gusta resaltar la historia de héroes españoles que podrían tener una buena adaptación cinematográfica. Por esa razón hemos traído a nuestros micrófonos a Agustín Rodríguez, doctor en Historia y académico de la Real Academia de Historia, autor del libro Antonio Barceló de la editorial EDAF. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio Barceló era un hombre de familia humilde. ¿El esfuerzo y sus buenas dotes como marino fueron las claves de su éxito? Bueno, realmente era más que humilde, modesta. Era hijo de un patrón mercante que se ganaba la vida con su jabeque, una embarcación pequeña del Mediterráneo, llevando cargas de un sitio para otro. Y él, que era el hijo mayor, pues sirvió de grumete con el padre para aprender el oficio. Ese es su origen. En este libro comentas que con 39 años tuvo una victoria con su jabeque que le consagró como héroe y ascendió teniente de navío. Y en el que también hay una situación curiosa, porque una mujer bastante valiente luchó junto a él. Sí. Bueno, el caso es que para entonces el jabeque que conducía tenía una concesión del rey para llevar el correo y pasajeros desde Palma de Mallorca a Barcelona, ida y vuelta. Pero bueno, era un civil. Lo que pasa es que en aquellos tiempos había una intensísima piratería berberisca de muchos puertos del norte de África, que se remonta ya a los tiempos de Cervantes, que atacaban a cualquier barco pesquero, mercante o tal. Incluso desembarcaban en las playas y se llevaban secuestrados a gente por la que luego pedían rescate, como le pasó al propio Cervantes. Y bueno, el caso es que este hombre defendió su jabeque contra dos enemigos y se ganó una recompensa inusitada. No era la primera vez que lo hacía. La de pasar a ser oficial de la Armada, para lo que entonces se pedía ser de familia noble, haber cursado los estudios de guardia marina, etcétera. Mientras que él lo consiguió simplemente defendiendo un barco que era civil de los piratas enemigos. Y no por primera vez. Tuvo que hacerlo varias veces hasta que consiguió esa recompensa, que le dejaran ser oficial de la Armada. Otra virtud de este hombre fue su sentido del deber, cuando tuvo que cumplir dos misiones desagradables para él, como fueron la expulsión de los jesuitas y una historia romántica de amor entre un militar, Manuel Bustillo, y Sor Margarita de Valseca. ¿Puedes contarnos más detalles de estos hechos? Bueno, toda la familia Barceló es curioso porque, como tantos españoles, hasta hace bien poco, las pocas salidas que tenía una persona de familia modesta, pues era o iglesia o mar o casa real. Y mucha de la familia de Barceló habían sido eclesiásticos y sus propios hijos y tal. Entonces era una familia muy, muy cristiana. Y claro, siendo oficial de la Armada tuvo que obedecer las órdenes de Carlos III cuando decidió expulsar a los jesuitas. El hombre lo hizo con bastante repugnancia, pero aceptando la disciplina. Y lo curioso es que cuando le dijeron que pasara la minuta de gastos extraordinarios que había tenido y tal, no quiso cobrar nada porque lo había hecho por pura obediencia y en el fondo le repugnaba. Lo de la historia es un asunto muy típico de la época. El oficial era un hombre casado que se enamoró, bueno, de una monja ya establecida, no era una novicia, y él siendo casado además, y se escaparon los dos. Le dieron órdenes de que atrapara el barco en que huían y que lo reintegrara, lo pusiera a disposición de las autoridades. No era una cosa agradable, pero volvió a imponerse la disciplina. Por otra parte, hay que decir que es una especie de labor de voluntariado típico de una ONG o típico actualmente de algunas misiones del ejército español.
porque en un periodo de hambruna tuvo que ayudar a mucha gente. Efectivamente, hay una misión preciosa que le ganó el entusiasmo de todos sus paisanos de Palma de Mallorca, que entonces pasaba muy a menudo, que se estropeaba una cosecha y había hambre. Había hambre porque faltaba la comida, empezaron a haber disturbios, al hambre seguían las epidemias, una auténtica catástrofe. La población durante muchos siglos en Europa y en el mundo le pasaba eso. Hoy lo vemos como una cosa del tercer mundo, pero entonces era habitual en Europa. Y en Palma faltó el pan, que era la comida básica de todos. Entonces le encargaron que fuera a Barcelona a por pan, trigo, harina, como último recurso, y antes de que estallara toda esta secuela de hambre, alborotos, epidemia. Para llevar más pan no se le ocurrió otra cosa que no embarcar agua en su barco. Entonces el agua iba en barriles, ocupaba muchísimo sitio, muchísimo peso, y era la manera de llevar más pan. Consiguió ir a Barcelona, cargar el pan, el trigo y la harina y llevarlo a Palma en un tiempo récord, evitando muchas muertes, muchas desgracias y muchos problemas, con lo cual aumentó su popularidad. Eso es una misión humanitaria. Sí, sí. ¿Y qué victoria o victorias destacarías en la carrera de Antonio Barceló? Si nos quieres, puedes contarnos. Bueno, la verdad es que fue un hombre que nunca fue vencido. Nunca tuvo que retirarse ante un enemigo superior. De primero, y siendo ya muy modesto. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.